Agustina, estamos en este sitio tan increíble en medio de los Alpes, que más allá de que es una muy buena locación para filmar, es en parte el lugar de donde salen los insumos de tu obra. ¿Puedo interrumpir, ¿Sí? por favor? ¿Podemos? Insumos. Insumos, Hablamos agua. de insumos, salud. No, Los vale, insumos de lo todo, merece. que son el agua y el material con el que está construida la fuente, que nos permite honrar este recurso no renovable como es el agua y tan indispensable. Contanos, para nosotros desde Bien al Sur fue muy interesante poder pensar con tu obra en este sitio específico, en este lugar en donde el agua tiene hasta muy buena fama por ser aguas surgentes, aguas de deshielo, etc. Pero a su vez instalar la reflexión sobre el límite de este recurso. Y instalarla exactamente en la ciudad también supone un gesto interesante cuando parece que es una acción lúdica, artística, pero es mucho más. Bien. Contanos cómo fue el proceso de tu obra en sí y cómo fuiste encontrando cada una de las piezas que arman este proyecto. Sí, tal cual, porque en realidad decís así, cómo fuiste encontrando las piezas es mi metodología de trabajo. La propuesta era traer una fuente a Crans-Montana. ¿Qué forma, de qué tipo, dónde, cómo? Todas esas son parte de las piezas que en realidad se diseñan y se establecen junto con tanto los recursos que hay en el lugar como la política y la logística existente en el sitio. Crans-Montana tiene a nivel gubernamental complejidades porque al entrar en el proceso empezamos a descubrir que no hay que lidiar solamente con una oficina, sino que es una colección de oficinas, son 11 oficinas que todas conforman varias comunas. Uno empieza a entender también las diferentes formas de gobierno, ¿no? Los suizos también nos han repetido varias veces el diferente forma de gobierno que tienen acá, la diferente forma de votación, cómo las cosas se deciden. Acá las cosas no las decide un superior y el pueblo las vota, sino que al revés. Una especie de democracia directa. Exacto, entonces, pero de esta parte de la democracia directa creo que afectó muchísimo el proceso de esta obra, lo cual quizás pudiese ser frustrante aún desde un lugar de producción, pero desde un lugar creativo y también desde un lugar de investigación se hace tangible la realidad del espacio. A mí esas cosas me parecen más bien inspiradoras que frustrantes o que desafíos. Como que cada uno de esos desafíos me parece una ventana gigante a todo un descubrimiento de nuevas políticas o de infraestructuras distintas. Diría que luego de tu invitación de decir, bueno, Agustina, estaría muy bueno instalar una fuente o algún conjunto o algo que tenga en relación con estas fuentes en Crans-Montana, mi primer pregunta fue, ¿qué recursos hay? El agua sabemos que está, agua, como vos dijiste, pura de los Alpes, genial. Pero ¿qué materiales de construcción hay ahí, ya existentes? Que no tengamos que comprar, que estén en desuso, que estén como un desecho, exacto, que esté disponible. Y Juana, la productora, me acuerdo cuando le pregunté esto, como que me dice, bueno, ¿a qué te referís? Le digo, no sé, vos preguntá esto. Preguntale a la comuna qué material de construcción es el material de construcción típico y si este material ya lo tienen disponible. Que generalmente este material resulta siempre ser también el más barato, pero también resulta siempre ser generalmente el de todas las fachadas, de todo. Efectivamente, la comuna le cuenta a Juana que habían dinamitado una porción de la montaña, esto como hablando casualmente, sí, dinamitamos una parte de la montaña y nos quedaron piedras de construcción, porque, bueno, acá es donde empieza todo estas, ¿no?, capas que vas pelando y encontrando las realidades de diferentes lugares. El material de construcción acá es
piedra. Muchas de las fachadas están hechas en piedra, piedra local. Esta piedra sale de las montañas, meten dinamita dentro de las montañas, la explotan, la fracturan y después la empiezan a cavar. Y bueno, este era el caso. Entonces, como que el material viene determinado ya por la comuna. A mí me da igual si es tal piedra o tal otra. Mis procesos no son creativos de sentido estético, sino que son más bien un proceso de revelado, dirías. ¿Cómo lo decís? Es como un proceso de descarte, más bien. Sí, yo creo a ver, creo que la creatividad puede asumir distintas formas, ¿no? Entonces una idea puede ir construyéndose en un proceso de ir adaptándose a los contextos, como sería este caso. O sea, yo me acuerdo la fuente en Miami trabajaba con el sustrato de esa piedra tipo pómez que había y que tiene problemas, etcétera, etcétera. O sea, que tiene que ver con el agua y con los problemas específicos de Miami. Acá me parece que más que descarte, al contrario, es ir sumando capas que están ligadas a los contextos específicos. Entonces, poder pensar con la piedra del lugar, poder pensar con las lógicas del lugar, incluso con que el gesto artístico se mimetice, se integre, se haga parte de la arquitectura de la comuna y no que justamente se diferencie extremadamente. De hecho, me parece que es parte de una lógica creativa distinta de otras. De hecho, tanto en Miami como acá, las fuentes no parecen arte, no parecen nuevas, parece como si estuviesen ahí. O sea, se integran de tal manera que parece que siempre hubieran estado ahí. ¿Cómo no había una fuente ahí antes? Es un poquito extraño inaugurar algo que tiene pinta de haber estado ahí toda la vida. Claro, pero que está bueno, pero esa es la idea. Claro. La idea es tomar y como, por eso digo, por ahí digo, de descarte decía más bien a nivel recursos, como qué es lo que ya está acá. No quiero salir a comprar cosas, qué es lo que ya hay accesible para construir o para poner, ¿no? Sí, son distintos procesos. Hay artistas que dicen, necesito, esta es mi lista de necesidades. Exacto. Yo pregunto, ¿qué es lo que hay? El caso es, yo tengo esta idea, ¿con qué la puedo hacer? ¿Qué hay en este lugar? Exacto, exacto. Y después las decisiones estéticas las toma el proceso. Yo tiro un sketch, ¿no? Digamos, bueno, a ver, obviamente que además el primer lugar donde supuestamente la fuente tenía que estar y el primer modelo arquitectónico que la fuente tenía que tener es un abismo a donde está ahora. Pasamos por 4 diferentes locaciones y 3 diferentes diseños. Para mí todo esto es parte del proceso. Claro, cambiar de lugar hizo que no usemos escalones, usemos rampas. Este lugar es rampa, no es de escalón. No pongamos paredes, pongamos tal cosa. Es que incluso hay algo respecto, por ejemplo, de la de Miami, en donde en la de Miami había una situación de escalada compleja que incluso requería de cierta talla, porque si alguien era un poco más excedido no entraba. En este caso parece mucho más simple y sin embargo presupone el escalar, que como vos decís está acá, o sea, estamos arriba de una montaña, estamos en medio de los Alpes, pero sin embargo resulta muy amigable porque es parte de la lógica del lugar. Es la lógica del lugar, la gente no le tiene miedo a la rampa, es, bueno, hay 3 tipos de rampas, una rampa fácil, una rampa difícil, una rampa más facilonga para los señores mayores. Y después también hay un montón de colaboración 100% colaborativa en el que yo suelto el diseño a la gente que sabe. Yo no tengo idea de la piedra, no sé cómo se trabaja la piedra, tampoco hay situaciones específicas del lugar como el clima, la cantidad de nieve, todo se congela, cuando se congela el agua se derrite, cómo caen las cosas por las paredes, toda una ingeniería de construcción específica del lugar, la cual yo obviamente no lo sé y tampoco me quiero convertir en una experta en eso, sino todo lo contrario, quiero trabajar con los expertos del local y que ellos tomen estas decisiones porque al fin y al cabo les pertenece a ellos. Claro, es que eso es lo que te iba a decir. Cuando uno dice hago un trabajo situado, hago esto que se llama tanto site specific, eso tiene que ver, en este caso, quizás como un ejemplo especialmente virtuoso,
con generar las condiciones para que la comunidad se apropie de la obra. Entonces, se apropia de la obra porque se integra, porque parece que estuvo siempre allí, porque comparte con la estética urbana un montón de elementos, porque además está entronizando o monumentalizando, porque comparte un concepto de monumento, algo que es muy corriente, que es el agua, ¿no? Entonces, también introduce esta pregunta de por qué monumentalizar el agua. Que ahí está el costado también muy interesante de tu obra, por lo que nos interesaba especialmente integrarla a este parkour, que lo que se propone es pensar las relaciones entre arte y naturaleza, cultura y naturaleza, comunidad y entorno medioambiental. Sí. Bueno, hablando también de, a ver, la palabra monumento, a mí siempre me hace ruido llamar a mi obra monumental. Como que ya la palabra monumento. El sábado visitamos un verdadero monumento, que fue, hicimos un viaje junto con los chicos de producción, medio un viaje investigativo. La realidad que nos decidimos ir a la fuente de la fuente, o sea, a la fuente que provee el agua de la fuente pública que instalamos en Crans Montana. Viajamos como 1 hora, montañita, un mareo tremendo, y llegamos a uno de los diques más grandes de Suiza, 300.000 metros cúbicos de cemento para construir una barrera al lo que se llama Lac de Tussier, que es lo que alimenta toda esta región que vemos acá abajo de agua y también de electricidad. Esa es agua de deshielo, se filtra en una de las comunas en Lens y bueno, una infraestructura increíblemente compleja. Esto fue determinado en el siglo XIV. Entonces, estuve leyendo un poco sobre la complejidad de gobierno de agua de esta región, porque hay muchos actores. No están solamente las comunas, ¿no?, los gobiernos, pero también están agentes privados, agentes como por ejemplo todos los centros de esquí que generan nieve falsa y esto y lo otro, ¿no? Después hay leyes bastante viejas que ¿cómo se dice? Regulado. Exacto, que regulan, pero desde el 1400, desde el siglo XIV. Entonces, algunas de estas normas son tan antiguas que no tienen ni siquiera los elementos para empezar a cambiar estas políticas. Claro. Algunas de estas políticas vencen en el 2030, entonces hay como una intención también. Esto es lo que no permite ciertas innovaciones, que haya estas cosas tan antiguas insertadas y estos diálogos entre tantos actores y tan complejos, hace que ciertas innovaciones a nivel climático y de sustentabilidad no puedan ser implementadas. Esta, ridículamente, irónicamente, es una de las zonas más secas de todo Suiza. Wow. Estamos rodeados de una de las aguas más puras, pero el sector donde en realidad la gente vive, por eso desde el siglo XIV empiezan a regular todas estas aguas, porque desde ese entonces es así. El futuro de esta región es bastante triste también. Se dice que para el 2080 el glaciar va a desaparecer. Entonces hay mucho trabajo por hacer también, ¿no?, de cómo pensar. A mí me interesa un montón pensar en el mapa, el territorio, pero a través de las infraestructuras, que siento que son como lo que dibujan invisiblemente porque no lo vemos, ¿no? Nosotros lo usamos, estamos tomando este agua deliciosa de la canilla, pero nunca te preguntás, o sea, vos abrís la canilla y das por sentado que sale agua, y ni hablar del desagüe, que eso nunca nadie ni lo considera, ¿no? Estamos contentos de tener agua, pero nunca realmente considerás la importancia del desagüe y el drenaje, que están, ¿no?, igualmente importante. Y después de haber trabajado durante tantos años en cartografía, en la parte de representación del territorio, empecé a indagar, bueno, pero a ver cómo se distribuye este territorio. Y llegar obviamente a la conclusión de que la distribución en realidad es la distribución de los recursos, lo que distribuye el territorio. Y cómo se redistribuye estos recursos, ¿no? Y puentes, caños,
cables, ondas, como una arquitectura invisible. Me atrae mucho eso y muchísimo también todas las políticas que la regulan, las estandarizaciones, ¿viste? Las agencias de estándares y de alguna manera son las cosas que también nos unen a nivel planetario. Y Sí, siento que hay como potencial. Yo diría, deberían unirnos más deberían que nos unan. unirnos, Porque exacto. por ahora, si la explotación de los recursos naturales nos uniera realmente, sería bastante más equitativo Bueno, el funcionamiento global, ¿no? Es exacto, veo potencial, o sea, al ver infraestructuras tan fragmentadas, tan distintas. Mientras tanto, por ahí, viste, a veces pasa que hay un río que le pertenece a dos países distintos, es el mismo agua, dos infraestructuras completamente diferentes. Entonces, si tuviésemos la capacidad de realmente comprender los recursos como un planeta y pensar en una totalidad. Creo que si hay algo que funciona, como decía hace un rato, de manera muy virtuosa en tu trabajo, es esa capacidad de adecuación a las condiciones de cada sitio. Es lo que más me interesa de un proceso. Me interesa entrar en un proceso sin tener un final. No quiero saber que la fuente o lo que sea que estoy haciendo tiene que ser así y que así sea después de 4 meses, porque me parece totalmente artificial. Te traigo algo que lo traigo en mi cabeza y quiero que sea así. Es una exportación nuevamente explotativa, sin conversación con lo local. Entonces, cada movimiento de locación, por ejemplo, que tuvo esta fuente, fue un punto más que le sumamos a la especificidad del trabajo. Y si la comuna decide que esa esquina no está tan buena, pero que la otra está más buena, fenómeno, es de ustedes. A mí me cambia nada que sea en esta esquina o en la otra. La verdad que no me cambia. Y dar esa agencia y esa responsabilidad también al otro y a los locales de tomar esas decisiones, para mí siempre es la parte más enriquecedora. Cuando estaba trabajando con el maestro de la piedra y me preguntaba, ¿la piedra vaciosa? El artista sos vos, yo no tengo idea. Vos decime cómo se pone la piedra. Cómo va la piedra. Claro, vos decime. Bueno, la piedra va así, entonces ponen así. Gracias por hacerme partícipe y enseñarme por qué va así, me voy sabiendo un montón. También es eso, ¿no? Me voy sabiendo, me voy conociendo un montón de historias, de cuentos, de realidades. Sí, eso es lo que nos encanta decir con Miel al Sur, que va con la humildad del extranjero a aprender otra lengua. Y bueno, cada lugar es un sitio en donde uno tiene que negociar, que encontrar la manera de trabajar con el otro, con todo lo afirmativo y todo lo complejo que se tiene. También lo que decías vos, ¿no? La gente acá se sorprende, pero con un monumento al agua. Claro, acá obviamente el agua no es un problema. Quizás todavía, pero quizás sean nuestra mirada, ¿no? La mirada del sur, de que ya no es un todavía para nosotros. Claro. Para nosotros es un problema hoy y siempre lo fue. ¿Cuántos barrios tenemos todavía en el país donde no hay agua potable? Esto es nuestra realidad. Entonces, de repente traer esa conversación acá y, viste, me dicen, pero la rampa, hay que subir la rampa. Le digo, sí, ir a tomar agua es un trabajo. ¿Y sabes qué? ¿Lo entienden? Lo entienden, dice, claro, el agua va a ser más cara que el champagne. Sí. Sí. Tal cual.